Hablamos hoy de los españoles olvidados de Gibraltar, único territorio en Europa pendiente de descolonización según las Naciones Unidas. Después de las primeras acciones bélicas en la Guerra de Sucesión en 1701, el escenario fue trasladado a la península en 1704. En España, la mayor parte de los territorios de Aragón se posicionaron a favor del archiduque, mientras que el resto apoyó al pretendiente Borbón, convirtiéndose el conflicto en una auténtica guerra civil. En este contexto, y habiendo sido proclamado rey Felipe V, desembarcó en Lisboa el archiduque de Austria. Desde esta posición, y apoyado por el rey de Portugal, marcharían las tropas terrestres contra diversas posiciones extremeñas que Portugal reclamaba como propias. Al mismo tiempo, dos potencias marítimas europeas, Reino Unido y Provincias Unidas, se dirigen hacia Barcelona, capturando dos galeones y presentándose frente a la ciudad el 17 de mayo. Con la flota del almirante Rooke iba el príncipe de Darmstadt, nombrado virrey de Cataluña, que confiaba en la lealtad al pretendiente austriaco, pero tras ser rechazadas, la flota puso rumbo al sur, donde, según informantes holandeses, Gibraltar se hallaba desguarnecida. La intención del asedio era sumar Gibraltar a la causa austriaca, pero la plaza se mostró fiel a Felipe V. Los enfrentamientos entre la flota enemiga en la bahía de Algeciras y la guarnición española apenas duraría 3 días, con un gran desequilibrio de fuerzas. El 1 de agosto, una flota anglo-neerlandesa de 61 buques de guerra con 4.000 cañones, 9.000 infantes y 25.000 marineros llegaron a la bahía situándose frente al puerto de Gibraltar, defendido por 100 soldados y unos 400 milicianos. La plaza era importante por sus características orográficas y por su situación estratégica en el estrecho como enlace entre el Atlántico y el Mediterráneo. Al avistar la imponente fuerza sitiadora, el gobernador de la ciudad, el sargento mayor de batalla Diego de Salinas, y el alcalde mayor, Cayo Antonio Prieto, reunieron a los mandos militares para planear la defensa, contando con 5.000 habitantes y una escasa dotación militar, 100 hombres, y un número similar de cañones. Las baterías y fortificaciones tenían más de un siglo de existencia, diseñadas y construidas sobre las defensas de la ciudad medieval bajo el mandato del emperador. Se reclutaron rápidamente a soldados y civiles. El 1 de agosto se desplegaron 470 hombres. Al mando del maestre de campo Juan de Medina, 200 hombres irían al Muelle Viejo, al norte de la ciudad, a los pies de la Alcazaba. El maestre de campo Diego de Dávila, con 170, se situaría junto a la Puerta de Tierra, entrada a la ciudad desde el istmo. El capitán de caballos Francisco Toribio, con 20 milicianos, 8 soldados y varios vecinos, se establecería en el Muelle Nuevo, al sur de la ciudad. En el castillo permanecieron los 72 hombres que habitualmente formaban su guarnición, 6 de ellos artilleros. Tras unas cargas intimidatorias de artillería naval, desembarcaron 3.500 hombres de infantería en Punta Mala, estableciéndose un campamento, desde donde se mandaron 2 cartas, la primera de ellas firmada por el archiduque instando a la rendición y a su reconocimiento como legítimo heredero al trono, apelando a la fidelidad de la ciudad a su tío Carlos II. En la segunda, el príncipe de Darmstadt expresaba su deseo de evitar el asedio y asalto a Gibraltar. El cabildo, con los mandos militares, respondía manifestando su reconocimiento a Felipe V y la disposición a sacrificar sus vidas en la defensa. El viernes 2 de agosto, otra carta pedía la rendición inmediata, en media hora, tras la cual comenzarían los bombardeos. La rendición no se produjo, y viendo Rooke que la ciudad preparaba las defensas, mandó a los vicealmirantes Byng y Van Dusen situar sus navíos para dificultar las obras defensivas. El viento, sin embargo, era demasiado fuerte y la formación no pudo llevarse a cabo. El asalto se aplazaba salvo una pequeña escaramuza llevada a cabo durante la noche, en la que varias lanchas cañoneras, al mando del capitán Whittaker, conseguían sorprender en los muelles a un barco corsario francés allí situado. Este mismo día habían salido una carta dirigida al marqués de Villadarias, capitán general de Andalucía, informando de la situación y la magnitud del ejército sitiador, solicitando ayuda inmediata ante la imposibilidad de defender la plaza. La tarde del 2 de agosto, el príncipe de Darmstadt, con 1.800 infantes, se situó en el istmo, junto a las murallas, mientras que la flota mandada por Rooke formó en una línea frente a la ciudad. A las 5 de la mañana del día 3, navíos y lanchas abrían fuego contra las defensas. En 5 horas los daños eran numerosos, y aunque no se había conseguido abrir la brecha en las murallas y las diferentes baterías eran aún operativas, el pánico cunde en la ciudad, y mujeres y niños salen por la puerta de Carlos I en dirección al santuario de Nuestra Señora de Europa, al sur. Al mismo tiempo, la concentración de defensores en el frente de la bahía dejaba desguarnecida la costa oriental, y desde barcas, unos 100 hombres de los batallones catalanes, partidarios del archiduque, aprovechaban esta circunstancia para escalar por los precipicios y tomar tierra en la actualmente conocida como Catalán Bay. Desde el principio de la ofensiva, los bombardeos se centraban en los 2 muelles al ser las zonas mejor defendidas y de fácil desembarco. A las horas, Rooke mandaba al capitán Whittaker a asaltar el Muelle Nuevo.
pero serían los navíos de los capitanes Hick y Jumper, junto a 100 marineros, los que se acercarían al encontrarse mejor situados. La toma del muelle nuevo permitiría el asalto a la ciudad desde el sur al situarse fuera de las murallas. Viendo cómo la guarnición de estos muelles abandonaba el puesto antes de la llegada de los asaltantes, decidían los británicos que las tropas se acercasen y ocupasen la batería. Sin embargo, el movimiento de los defensores no se había limitado a regresar a la ciudad, sino que el capitán Bartolomé Castaño, viendo que el puerto sería rápidamente ocupado, había mandado colocar minas en la torre allí situada, llamada de Leandro, antes de evacuar las tropas y con la intención de sorprender a los sitiadores. Así fue. La explosión de la torre coincidió con la llegada de los ingleses, resultando 7 lanchas alcanzadas, con 50 muertos y 60 heridos. El movimiento defensivo había cumplido su objetivo, pero el muelle sur quedaba desguarnecido. Los supervivientes y varias chalupas, con 600 hombres al mando de Whitaker, pudieron tomarlo inmediatamente y avanzar hasta una pequeña batería de cañones de 8 situada a mitad de camino de la ciudad. Al saberse en la ermita que el enemigo se encontraba en tierra, regresaron inmediatamente a la ciudad para defender sus posesiones. La confusión cundió entre los defensores cuando varios proyectiles cayeron cerca de los civiles, dando la impresión de que se hacía fuego sobre ellos. Situados los sitiadores entre la ciudad y la capilla, quedaron retenidas mujeres y niños en este punto por los hombres del almirante Byng. Ante tal imagen, Diego de Salinas y sus oficiales decidieron, tras 5 horas de bombardeo enemigo, levantar la bandera parlamentaria. El fuego sobre Gibraltar cesó y varios oficiales enemigos acudieron al cabildo de la ciudad a debatir las condiciones de la capitulación. El alcalde Prieto y los regidores expusieron su disposición a rendir la ciudad al archiduque, por considerarla indefendible, solicitando las condiciones más beneficiosas para ellos, previa liberación de los rehenes de Punta Europa. La ciudad fue entregada finalmente el 4 de agosto al príncipe de Darmstadt, pactados por las dos partes 6 puntos. Oficiales y soldados saldrían con las armas, los soldados con todo lo que pudieran llevar en hombros y los jinetes con sus caballos. Se podrían sacar de la ciudad 3 cañones de 12 cargas de pólvora y balas, los gibraltareños podrían cargar con pan y carne y vino para 7 días de marcha, se podría cargar con la ropa y los cofres de oficiales y cabildo, y lo que quedara en la ciudad se enviaría más tarde. Y todo aquel que permaneciera en la ciudad se le respetarían sus privilegios que tuvieran, así como los tribunales de la ciudad y derechos religiosos. El cabildo redactó y mandó una carta a Felipe V exponiendo las condiciones del sitio, las escasas defensas y el sacrificio al exponerse a una fuerza aplastantemente superior. Al día siguiente, los que decidieron abandonar la ciudad salieron por punta de tierra, desfilando junto a sus banderas, el pendón de la ciudad y entre redobles de tambores. De los aproximadamente 5.000 gibraltareños que permanecieron, 70 personas solamente fueron las que restaron en la ciudad, muchas de ellas enfermas, y un número importante de religiosos como el párroco de la iglesia de Santa María, Juan Romero de Figueroa. Gibraltar se rindió honrosamente al príncipe de Darmstadt, tras 2 días de lucha, es decir, se rindió a tropas bajo la bandera de un rey español, el archiduque pretendiente como Carlos III de Habsburgo. Después vino lo peor. El capitán Hicks, mandado por Rooke, tomó la bandera inglesa, arrancó de cuajo la anterior y colocó la suya, haciéndola tremolar 3 veces y tomando posesión de la ciudad en nombre de la reina Ana. De esta manera comenzó el éxodo de los españoles, fundando San Roque, donde quedó su ayuntamiento. La ONU instaría en 1960 a su descolonización por resoluciones 2231 y 2353. Sin entrar en juegos dialécticos en este asunto, solo puede haber un único interlocutor frente a España y debe ser el Reino Unido. La respuesta británica permanente ha sido siempre la misma: silencio y dilación, recrecer el territorio, ocupación del istmo y las aguas jurisdiccionales. Estos asuntos deberían ser dirimidos de inmediato. Hechos sucedidos, todos ellos en momentos de debilidad española. Recordemos, la expansión de 1815 fue con pretexto de la instalación de un hospital de emergencia por una epidemia. En ese año, España estaba embebida en la defensa de sus intereses americanos. España accedió a la petición del gobierno británico para construir una serie de barracones en la zona neutral. Sin embargo, una vez pasada la epidemia, estas construcciones no fueron retiradas del istmo. La historia se repitió con otra plaga en 1854, y esta vez el Reino Unido no solo se apoderó de una parte del territorio neutral, sino que además construyó una valla fronteriza sobre esta. Estos hechos coinciden con la Revolución de 1854, la conocida como Vicalvarada. Hasta que en 1909 el Reino Unido refuerza su ocupación levantando otra valla aún más lejos del Peñón, delimitando frente a Gibraltar un total de 106 hectáreas de las 156 del espacio neutral. Desde entonces la valla es conocida en España como la Verja. Estos hechos coinciden también con la Guerra del Rif y la Semana Trágica. Finalmente, en 1938, España estaba inmersa en plena guerra civil, momento en el que fue construido el aeropuerto de Gibraltar en el istmo, con la pista de aterrizaje adentrándose en aguas territoriales españolas.
España no reconoce como propiedad de Gibraltar el espacio aéreo sobre el que está situado el aeropuerto, hechos todos en los que hubo alguna dejadez española, y las protestas, cuando las hubo, fueron desoídas. En el santuario de Punta Europa ardía la lámpara de plata que regalaron los almirantes españoles y los candelabros que el conde de Santa Gadea y don Pedro de Toledo habían ofrecido en representación de nuestros ejércitos, las lámparas de los capitanes Andrea Doria y Fabricio Colonna, llevadas al lugar como agradecimiento de victorias difíciles pero logradas. Todo aquello quedó destrozado. Los historiadores narran que el santuario fue objeto de una refinada destrucción llevada a cabo por los anglicanos, la imagen de la Virgen brutalmente profanada y el niño degollado. Hoy, en el emplazamiento de ese santuario hay una mezquita que es lo primero que se ve desde África cuando se cruza el estrecho. Ya no es el templo en honor de la Virgen como así fue durante siglos. Tras la destrucción vino el éxodo de los nuestros, que en masa se trasladaron a la ermita de San Roque, fundando la ciudad donde se conservan y guardan, en una espera que ya se torna impaciente, la llave de la fortaleza y el pendón bordado en Tordesillas por doña Juana, pues prefirieron abandonar la ciudad en la que habían nacido a someterse a la dominación extranjera. Tras la apertura de la verja, la entrada de España en el mercado común europeo y nuestra inclusión en el sistema militar de la OTAN, la Gran Bretaña ya no tiene la más mínima razón para mantener la colonia. Hoy, los 70 bloques de hormigón son la gota que colma el vaso, y las medidas que se adopten, aunque no se recupere el peñón por ahora, al menos deberían orientarse a mantener nuestra dignidad, que es mucho más importante. Cada 4 de agosto se suma un año más en el que el Peñón soporta un pabellón extranjero que es ya una eternidad para nuestras aspiraciones como españoles en la definición de la inacabada provincia de Cádiz. 309 años es ya mucho tiempo, pero a pesar de todo nos resulta imposible aceptar con resignación que la situación sea irremisible y que este territorio no sea recuperado para España, tierra que aspiramos sea reintegrada sin que sea necesaria ninguna muerte, sin ningún disparo, pero también sin que se mantenga ni cueste ninguna humillación más.